Hola mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Conoce tu Fe Católica. Estamos en este camino de iniciación cristiana tú y yo estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. En el video pasado quedamos con un abrebocas sobre este nuevo tema, la providencia y el escándalo del mal. ¿Cómo es posible que Dios permita el mal si es tan bueno, si todo lo ha hecho con amor y nosotros estamos envueltos en esta creación en la que aparentemente todo es un caos y un desorden? Mis hermanos, ¿cómo es posible esto? Pues miremos el tema de hoy, la providencia y el escándalo del mal. Bienvenidos. Para ir dilucidando cómo es que Dios permite el escándalo del mal en medio de su divina providencia, entonces recordemos este pasaje del libro del Génesis en el capítulo 45 del 3 al 5, el encuentro de José, ya como administrador de Egipto. Ellos se imaginaban que tal vez había muerto como esclavo, pues recordemos que por envidia lo vendieron a una caravana de madianitas que lo llevó hasta Egipto y allí lo hicieron esclavo de Potifar, que era el administrador del faraón. Pues bien, aquí ya José había sido nombrado por el mismo faraón como gobernador de Egipto y el administrador de los bienes. Vienen los hermanos en medio de una hambruna a negociar en Egipto para poder conseguir provisiones, pues todo el mundo se estaba muriendo de hambre en esa época. José entonces reconoce a sus hermanos y sucede esta escena. José dijo a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive todavía mi padre?». Sus hermanos, confundidos y avergonzados, no supieron qué responder. José dijo a sus hermanos: «Acérquense». Se acercaron y les dijo: «Yo soy José, su hermano, al que vendieron a los egipcios. Pero ahora no se aflijan, ni les pese haberme vendido aquí, porque para salvar vidas me envió Dios por delante». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos vislumbrando, mis hermanos, por qué es que Dios permite el mal. ¿Qué razón tiene para permitir que sucedan cosas terribles en medio de nuestra sociedad? Mucha gente pierde la fe, deja de creer en Dios por el mal moral que acontece. Sin embargo, desconocemos este misterio y por lo tanto lo que debemos hacer es repetir nuestra oración frente al Sagrado Corazón de Jesús. Jesús, yo confío en ti. Entonces, miremos por qué existe el mal. Esta es la pregunta típica, el argumento facilista fundamental de los que, no conociendo a Dios, se sienten defraudados por Él. Luego, entonces ya sabemos, se hacen llamar ateos o agnósticos y se sienten orgullosos y hasta cómodos de ser y de proclamarse así. Porque de esta manera, pues, entonces se justifican en una zona de confort para no atreverse a averiguar más allá. Porque si averiguan, se encontrarían con un conocimiento que moralmente los obligaría a convertirse a Dios. Y esto es lo que no quieren. Entonces vemos en realidad que los ateos y agnósticos y todo este grupo de no creyentes lo que en realidad desean es no pasar trabajos comprometiéndose con Dios. Estamos de acuerdo entonces, mis hermanos, en que esta pregunta sobre por qué existe el mal es pues una pregunta inevitable, es una pregunta apremiante, es dolorosa, pero también es misteriosa. Su respuesta, por lo tanto, no puede ser una respuesta simple. Así las cosas, su respuesta la constituye todo el conjunto de la fe cristiana. Es decir, para encontrar la respuesta a por qué existe el mal, pues tenemos que ver el cristianismo no separadamente, sino en todo su conjunto. Y esto implica un esfuerzo.
Ahora entendemos a todas esas corrientes de las que hablamos, ¿no? Las ateas, agnósticas, deístas, etcétera. Son en realidad corrientes cómodas que simplemente, como diría Jaimito el cartero, para evitar la fatiga prefieren no saber, prefieren no averiguar. Porque siempre será más cómodo no comprometerse con Dios a trabajar por Él y con Él en su reino. Pero tú y yo no somos cómodos, mis hermanos. Por eso aprecio que sigan este canal y conmigo. ¿Por qué? Porque tenemos que comprometernos con un repaso general del conjunto de la fe, de todo aquello que creemos. Pues, si estudiamos todo, entenderemos por qué Dios permite la existencia del mal. Es así que tenemos que repasar temas como la bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente que Dios nos tiene esperando nuestra conversión, la encarnación redentora de nuestro Señor Jesucristo, luego el don del Espíritu Santo en la Iglesia, la congregación de la misma Iglesia con la fuerza de los sacramentos, la vocación en el cielo, que es lo que nos espera y a lo que aspiramos todos gracias a la virtud de la esperanza. En fin, es todo un proceso, es mirar toda la historia de la salvación y vernos involucrados ahí y hacer parte de esa historia. Así que, mis hermanos, todo el mensaje cristiano constituye en sí mismo una respuesta al problema, a la pregunta sobre por qué existe el mal. Esto nos lo recuerda así el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 309. Hay mucha gente que se pregunta, oiga, en serio, ¿Dios no podía haber creado de una vez el mundo perfecto, sin sufrimientos, sin muertes, sin tanto mal como vemos ahora? Mis hermanos, así era el mundo que Dios había diseñado para Adán y Eva, justamente. Pero fueron ellos, con el pecado original, los que introdujeron el desorden, la acción del demonio en medio de nosotros y pues naturalmente estamos viviendo sus consecuencias. Claro, Dios creó un mundo perfecto, pero pues nosotros decidimos optar por la parte complicada, o nosotros no, Adán y Eva decidieron optar por complicarse la vida y por complicárnosla a nosotros de ahí en adelante. Pero Dios es un Dios todopoderoso y justamente ahí, en medio de algo que para nosotros hubiese sido un proyecto adverso y que hubiéramos abortado de inmediato, no. Dios asume el nuevo reto de sacarnos a nosotros del pecado, de convencernos y volvernos a Él con todo su poder, pero nos da a nosotros esa capacidad de decidir. ¿Por qué Dios no creó entonces el mundo perfecto? En el que simplemente no pudiera existir el mal. Podríamos concretarlo en esa pregunta. Santo Tomás de Aquino va a responder en su Suma Teológica lo siguiente: Dios en su poder infinito siempre podría haber creado algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría, en su bondad infinita, Dios quiso libremente crear el mundo en estado de vía, como ya lo hemos dicho en un video anterior. Dios crea este mundo en estado de vía, es decir, en estado de construcción. Y es así, en este estado de construcción en el que nosotros mismos podemos aportar con nuestras virtudes y también con nuestros pecados a ese mundo, hacia esa perfección última que independientemente de si yo aporto o no aporto, llegará a esa perfección final en el reino de los cielos con aquellos que aspiramos a salvarnos definitivamente y acogemos por tanto la voluntad de Dios y escogemos hacer su santa voluntad en medio de estas dificultades. Algo que pasa desapercibido en este estudio de la providencia y el escándalo del mal es que Dios ha determinado en su designio el devenir de los seres. Es decir, estamos aquí, nacemos, vivimos y nos morimos.
y en esa vida hacemos nuestro aporte positivo o negativo con la creación, con las construcciones y destrucciones de la naturaleza, porque también el devenir pues se da sobre la naturaleza y vemos que de pronto emerge un volcán que destruye en su momento un territorio, pero después sobre ese territorio nace de nuevo la vida. Por tanto, el bien físico existe también como existe el mal físico. Mientras la creación no haya alcanzado su perfección, este será un proceso continuo que hace parte del proceso normal de la vida, el devenir de los seres. Esto nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 310. Un ejemplo de lo que ocurre actualmente, tanto alboroto que se arma con lo del cambio climático. Estamos ahorita asistiendo que por culpa del ser humano el clima del planeta está enloquecido. Pero, mirándolo bien, mis hermanos, no es así. El planeta ha pasado por diferentes cambios climáticos a lo largo de toda su historia, mucho antes de que el ser humano existiera sobre el planeta. Y ya sabemos que lo que realmente se busca en los organismos internacionales es justificar el exterminio masivo de los seres humanos. La promoción de ideologías multicolor pues ayuda y contribuye con este eufemismo del famoso desarrollo sustentable. Se nos olvida, mis hermanos, y muchas veces queremos olvidar voluntariamente que estamos de paso, que caminamos hacia nuestro destino último. Tanto los ángeles como los hombres, las criaturas inteligentes y libres, nos encaminamos hacia ese destino final, movidos por una libre elección de amor y preferencia. Mientras caminamos, elegimos ya sea el bien o el mal. Y por ello precisamente es que no nos podemos desviar de nuestro objetivo. Tú y yo no debemos olvidar, mis hermanos, que nos vamos a morir y que vamos a tener que entregarle cuentas a Dios y que vamos a tener que responder por cada uno de nuestros actos. Es por el uso, o mejor, por el abuso de la libertad que tanto los ángeles y después nosotros, instigados por los ángeles caídos, caemos también nosotros en el pecado. Y es así como el mal moral entró en el mundo. Dios entonces tiene su actuar sobre este mal para poder sacar de él un bien. Debemos hacer aquí entonces una distinción entre el mal moral y el mal físico. El mal físico es todo aquello que entendemos como accidentes que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, los temblores, los tsunamis, los volcanes. Los desastres naturales en general los consideramos como el mal físico. El gran problema aquí es el mal moral, que depende de la voluntad humana, de la orientación decidida de las personas por su propia voluntad hacia el mal, por esa inclinación al mal de las propias personas, de los propios seres humanos. Aquí, por lo tanto, debe quedar muy claro que Dios de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, es la causa del mal moral. Vuelvo y digo, el mal moral es culpa de nosotros los seres humanos que, instigados por el demonio, seguimos esas inspiraciones malignas, esas inspiraciones satánicas que nos llevan a actuar en contra de nuestros propios hermanos. Una cosa muy diferente entonces es que Dios permita ese mal moral, ese mal comportamiento de los seres humanos, porque pues respeta nuestra libertad y misteriosamente saca incluso de ese mal moral bienes mayores para todos nosotros. El Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal. Eso es claro. Si Él no fuera suficientemente poderoso para hacer surgir
un bien a partir de ese mismo mal. Esto nos lo enseña San Agustín en su Enchiridion de Fide, Spe et Caritate, es decir, en su manual de fe, esperanza y caridad. Así nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 311. Es así como podemos llegar a entender por qué Dios permite que exista el mal moral, aunque Él definitivamente no lo quiere. Pues, así las cosas, de las consecuencias de un mal, incluso de un mal moral causado por sus criaturas, Dios en su providencia puede sacar un bien. Del mayor mal moral. ¿Cuál es el mayor mal moral ocurrido en nuestra historia? Pues el rechazo y la muerte en cruz del mismísimo Hijo de Dios. De ese mal, que es el peor mal moral de la historia, Dios saca el mayor de los bienes de la historia, la glorificación de Cristo y también nuestra propia redención. El camino para volver al cielo nace en la cruz de Cristo. Para poder subir al cielo tenemos esa única escalera, esa única vía, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. Entonces no es que vamos a portarnos mal para que Dios saque de ahí un bien, no. El mal siempre será un mal. El pecado siempre será pecado. Y siempre será malo obrar el mal. San Pablo a los Romanos en el capítulo 6 dice lo siguiente: ¿qué diremos entonces? ¿Que debemos seguir pecando para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. El famoso Romanos 8:28. Nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 2.12 y 2.13. Tratemos entonces de llegar a una conclusión en este video. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia. Pero los caminos de su providencia son para nosotros con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento, como dice San Pablo, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales incluso a través de dramas, de mal y de pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese Sabbat, de ese séptimo día del que nos habla el Génesis 2.2. Ese descanso definitivo en vista del cual Dios creó la tierra, porque el objetivo de todo esto es llegar al eterno descanso, como deseamos ya para nuestros familiares difuntos. Entonces, el mal moral. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permite el mal? Pues tendrá su respuesta en que la permisión divina del mal físico, del mal moral, es un misterio que Dios esclarece por medio de su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado. Es decir, Dios no es ajeno al mal. Él mismo lo sufrió. Por eso murió y resucitó. Justamente para eso, para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no tuviera el poder para hacer salir de él un bien. Por los caminos que nosotros desconocemos plenamente en esta vida, Dios permite que lleguemos a la vida eterna. Así remata el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 324. Mis hermanos, gracias por acompañarnos. Sabemos que estos temas son apasionantes, así que no te pierdas ni un solo capítulo en el que estamos tú y yo estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Démonos cuenta que no es un tema para nada aburrido. Es un tema que nos ayuda a profundizar en los misterios de nuestra fe, que nos hace crecer en nuestro amor a Dios. Entonces, no te quedes tú solo con esta información. Compártela, distribúyela con todos aquellos que sabes que necesitan esta información. Acuérdate que si ayudas a salvar a alguien más, Dios utilizará
eso como una moneda para comprar tu propia salvación. Te animo entonces a que compartas esta información y nos veremos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.